Muy bien, hablemos del capitalismo. Ya sabes, ese sistema en el que todos estamos inmersos, para bien o, seamos honestos, a menudo para mal. Normalmente se nos cuenta una historia bastante ordenada sobre cómo empezó todo. Va algo así. Érase una vez. Hubo algunas personas muy inteligentes, trabajadoras y ahorrativas. Guardaron sus centavos, invirtieron sabiamente y con pura determinación e ingenio, construyeron negocios y crearon riqueza. Por otro lado estaban, supuestamente, los perezosos. La gente que gastaba todo su dinero en tostadas de aguacate y lujos frívolos, y por lo tanto, no tenían nada que ofrecer más que su trabajo. Es una narrativa ordenada, ¿no? Suena justo, casi como una fábula de un libro infantil sobre hormigas industriosas y cigarras perezosas. Hace que todo el sistema se sienta natural, inevitable y, francamente, merecido. El problema con esa historia es que es casi completamente, y lo digo con el mayor respeto, una completa y absoluta tontería. Es un cuento para dormir diseñado para ayudarnos a dormir profundamente en una casa con cimientos muy cuestionables. La historia real no trata de ahorros pacientes e ideas brillantes floreciendo en un campo tranquilo. La verdadera historia de origen del capitalismo, lo que algunas personas muy inteligentes con barba llamaron acumulación primitiva, es mucho más desordenada. Es una historia empapada de violencia, robo y el desarraigo sistemático de todo un modo de vida. Se trata menos de un apretón de manos amistoso y más de ser expulsado de tu tierra por un tipo con un palo más grande y una peluca más elegante. Esto no es una historia de meritocracia, es una historia de un asalto a escala histórica. Entonces, ¿qué es esta acumulación primitiva? Piénsalo como la precuela del capitalismo. Es la configuración, el episodio 1, la amenaza fantasma de nuestro sistema económico, excepto con más ovejas y menos Gungans. Es el proceso histórico que creó a los dos personajes principales en el drama capitalista. La persona que posee todas las cosas necesarias para hacer otras cosas, las fábricas, la tierra, las herramientas, llamémoslos el capitalista, y la persona que no tiene nada que vender más que su capacidad de trabajar, el trabajador o el proletariado si te sientes elegante. Esto no sucedió porque un grupo fuera mejor ahorrando. Sucedió porque un grupo fue mucho mejor tomando cosas del otro grupo, a menudo con la ayuda entusiasta de la ley. Comprender este comienzo violento es absolutamente crucial, porque desvela todo el espectáculo. Revela que las enormes desigualdades que vemos hoy no son solo un desafortunado efecto secundario de un sistema básicamente justo. Están arraigadas en el propio ADN de ese sistema desde su concepción. La brecha inicial y masiva entre los que tienen y los que no tienen no fue un accidente. Fue el objetivo principal del ejercicio. Fue el primer paso necesario para poner en marcha todo el motor capitalista. Así que abróchense los cinturones, porque estamos a punto de hacer un viaje en el tiempo para ver cómo se hizo realmente la salchicha y la clase trabajadora moderna. Y, alerta de spoiler, no es bonito. Entonces, ¿cómo se crea un grupo gigante de personas desesperadas por trabajar por salarios? Es simple en realidad. Solo tienes que quitarles cualquier otra forma posible de sobrevivir. Antes de que el capitalismo se convirtiera en el evento principal, la mayoría de la gente en lugares como Inglaterra eran campesinos. Ahora, ser campesino no era exactamente un crucero de lujo, pero venía con cierto grado de seguridad. Muchos de ellos no eran dueños de la tierra en el sentido moderno, pero tenían derechos consuetudinarios sobre ella. Podían cultivar un pedazo de tierra para alimentar a sus familias, pastar a sus vacas en el pasto común y recolectar leña del bosque. Eran pobres, sí, pero eran, en gran medida, autosuficientes. Tenían una conexión directa con sus medios de supervivencia. Esta autosuficiencia era un gran problema para las personas que querían construir un nuevo tipo de economía. Verán, si la gente puede alimentarse de la tierra, tienen muy pocas razones para ir a trabajar a tu fábrica miserable, peligrosa y mal pagada durante 12 horas al día. ¿Por qué lo harían? Para poner en marcha todo el proyecto capitalista, primero debías cortar esa conexión entre la gente y la tierra. Tenías que transformar la tierra de un recurso compartido para la supervivencia en una mercancía privada para generar ganancias. Este proceso fue todo menos pacífico. Fue una campaña larga y brutal de despojo, una gran desposesión, si se quiere. Los métodos fueron variados y viciosos,
A veces era violencia directa. Los señores y nobles simplemente echaban a los campesinos de la tierra que habían trabajado durante generaciones. Derribaban sus casas y declaraban la tierra como su propiedad privada. Imaginen despertar una mañana para encontrar a un hombre muy enojado con un cuello con volantes diciéndoles que el campo que plantó su tatarabuelo ahora es suyo y que necesitan irse. Esto no era una transacción comercial, era una conquista. Fue una reordenación fundamental de la sociedad donde los derechos tradicionales fueron extinguidos por la fuerza, reemplazados por la lógica fría y dura de la propiedad privada y la ganancia. Esta creación de una clase sin tierra fue el primer paso esencial y brutal. Al convertir a los campesinos en indigentes, se creó un nuevo tipo de persona: el proletario. Esta es alguien que es libre de dos maneras muy específicas. Primero, son libres de los viejos lazos feudales que los ataban a un señor y a un pedazo de tierra. ¡Hurra! Pero también son libres de cualquier medio para mantenerse. No poseen tierra, ni herramientas, ni taller. Lo único que les queda por vender es su propia capacidad para trabajar, su fuerza de trabajo. Y cuando tu única opción es vender tu trabajo o morir de hambre, no estás exactamente en una posición de negociación fuerte. Esto no fue un accidente, era el objetivo. Si quieren un estudio de caso perfecto de todo este sombrío proceso, no busquen más allá de Inglaterra, a partir de los siglos XV y XVI. Inglaterra se convirtió en el ejemplo de la acumulación originaria, el episodio piloto de la serie global del capitalismo. La historia aquí tiene un villano particularmente lanudo: las ovejas. Sí, las ovejas. La demanda de lana de los fabricantes textiles en Flandes estaba en auge. De repente, los señores ingleses se dieron cuenta de que criar ovejas para obtener lana era mucho más rentable que tener un montón de campesinos cultivando en sus tierras. Solo había un problema: las ovejas necesitan mucho espacio para pastar, mucho más espacio que los campesinos. Y así comenzó una de las transformaciones más absurdas y trágicas de la historia. Los terratenientes comenzaron a ver a las personas que habían vivido y trabajado en sus tierras durante siglos no como seres humanos, sino como obstáculos inconvenientes para el beneficio. ¿La solución? Deshacerse de la gente, traer a las ovejas. Este proceso, conocido como cercamiento, implicó cercar las tierras comunales que todos habían utilizado tradicionalmente para pastorear sus animales, recolectar combustible y complementar su agricultura. De repente, un recurso que era una red de seguridad colectiva para toda la comunidad se convirtió en propiedad privada de un solo individuo rico. Fue como si tu parque local fuera vendido de repente a una corporación que reemplazara todos los columpios y bancos con estacionamientos privados para sus ejecutivos. Las consecuencias sociales fueron devastadoras. Pueblos enteros fueron despoblados, sus habitantes expulsados de sus hogares para dar paso a enormes rebaños de ovejas. El escritor Tomás Moro, en su libro Utopía, lo describió famosamente en ese momento, diciendo que las ovejas, normalmente tan mansas y dóciles, se habían vuelto tan codiciosas y salvajes que devoraban a los propios hombres. Suena como una película de terror, pero fue la realidad vivida por miles y miles de personas. Fueron abandonados a su suerte, obligados a abandonar la única tierra que habían conocido, con su forma de vida tradicional completamente destruida. Se habían convertido en refugiados en su propio país. Esto no fue solo unos pocos terratenientes codiciosos actuando por su cuenta. Fue un movimiento generalizado, un cambio fundamental en la estructura de la sociedad inglesa. El concepto mismo de la tierra estaba cambiando. Ya no se veía como la base del sustento de una comunidad, sino como un activo para ser explotado para obtener el máximo rendimiento financiero. Los lazos comunales y los derechos consuetudinarios que habían gobernado la vida rural durante siglos fueron desmantelados sistemáticamente y reemplazados por la simple y brutal regla de la propiedad privada. La creación de una fuerza de trabajo sin tierra y desesperada no fue un desafortunado efecto secundario de este proceso. Fue el resultado directo e intencionado. Los campos de Inglaterra estaban siendo despejados para dar paso no solo a las ovejas, sino a un nuevo orden económico mundial. Ahora, quizás te estés preguntando,
¿Seguramente la gente se defendió? ¿Seguramente el gobierno intervendría para detener esto? Bueno, la gente sí se defendió. Hubo disturbios, rebeliones y protestas contra los cercamientos, pero aquí está lo interesante. El gobierno no solo no lo detuvo, sino que eventualmente se convirtió en el principal impulsor del proceso. Lo que comenzó como una serie de apropiaciones de tierras, a menudo ilegales, por parte de individuos poderosos, fue eventualmente formalizado, legalizado y acelerado por el propio Estado. La ley, en lugar de proteger a los débiles, fue utilizada como arma por los poderosos para legitimar su robo. Es el cuento clásico de poner a los zorros a cuidar el gallinero y luego aprobar leyes para hacer de la cena de pollo una actividad legalmente protegida. A partir del siglo XVII y cobrando fuerza en el XVIII, el Parlamento inglés comenzó a aprobar miles de leyes de cercamiento. Estas eran leyes específicas que ordenaban el cercamiento de tierras comunales en pueblos y regiones particulares. En el papel, se presentó como un proceso de mejora agrícola, una forma de hacer la agricultura más eficiente. Y en un sentido puramente técnico, a veces lo hacía, pero en realidad fue un mecanismo legal para completar la desposesión del campesinado. El proceso fue amañado desde el principio. Las comisiones encargadas de supervisar los cercamientos estaban dominadas por los terratenientes más grandes, quienes, sorpresa, se asignaron las mejores y más grandes parcelas de tierra. Para el pequeño agricultor campesino, esto fue un desastre. Incluso si se les concedía una pequeña parcela de tierra, en compensación por sus derechos comunales perdidos, a menudo no podían pagar los honorarios legales o el costo de construir las cercas requeridas. Se vieron obligados a vender su pequeña propiedad a un terrateniente más grande, a menudo por una miseria, y unirse a las crecientes filas de los sin tierra. Las leyes de cercamiento fueron un golpe de Estado patrocinado por el Estado, despojando sistemáticamente los últimos vestigios de la independencia económica de los campesinos. Fue una catástrofe a cámara lenta, sancionada por la máxima autoridad en la tierra, convirtiendo una herencia compartida en una mina de oro privada para unos pocos. El resultado de todo esto fue la transformación completa del campo inglés. El antiguo mosaico de campos abiertos y tierras comunales desapareció, reemplazado por el paisaje que ahora consideramos típicamente inglés, una cuadrícula de campos ordenados y rectangulares, separados por setos y muros de piedra. Pero esas cercas eran más que simples límites de propiedad. Eran la manifestación física de un nuevo orden social. Eran barreras que impedían a la gran mayoría de la población acceder a los medios de producción. Eran las paredes de una fábrica gigante al aire libre, creando una fuerza laboral cautiva, sin más opción que vender su trabajo para sobrevivir. El Estado no solo arbitró el juego, movió todos los postes de la portería y luego declaró a un equipo ganador por defecto. Así que han creado con éxito una población masiva de personas sin tierra y desesperadamente pobres. ¡Felicidades! Pero, bueno, hay un nuevo problema. ¿Qué hacen con ellos? Estas personas, acostumbradas a un ritmo de vida diferente, ahora deambulaban por el campo, mendigando y a veces incluso robando solo para sobrevivir. No eran vistos como víctimas de una agitación social masiva, sino como un problema de orden público, una colección de vagabundos perezosos que, al parecer, necesitaban ser disciplinados. Así, el Estado, habiendo creado el problema al quitarles sus tierras, intervino de nuevo con una solución: leyes brutales y draconianas diseñadas para forzarlos al nuevo sistema de trabajo asalariado. A partir de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, se aprobaron una serie de leyes increíblemente duras contra la vagancia. Estas no eran solo advertencias. Estamos hablando de legislación que prescribía azotes, marcas con hierro candente e incluso la esclavitud por el crimen de estar desempleado y sin hogar. Un estatuto del reinado de Eduardo el VI decretaba que si alguien se negaba a trabajar, sería condenado como esclavo de la persona que lo denunciara. Si el esclavo se escapaba por 14 días, se le marcaría con una S en la frente y sería esclavizado de por vida. ¿Escaparse una segunda vez? Eso era una sentencia de muerte. El mensaje era, honestamente, clarísimo: trabajen por los salarios que les ofrezcan, o enfrenten tortura literal y muerte. Esto era disciplina laboral en su forma más cruda y violenta.
El objetivo era aterrorizar a la población desplazada para que aceptara la nueva realidad del trabajo asalariado. Era una forma de romper su espíritu y condicionarlos al ritmo monótono y agotador del trabajo industrial. Estas leyes no eran solo sobre el castigo, eran sobre la creación del trabajador moderno. Eran sobre enseñar a la gente que su tiempo ya no les pertenecía. Pertenecía a su empleador. Esta era la mano invisible del mercado y sostenía un látigo. Era un programa de reeducación patrocinado por el Estado donde el currículo era el dolor y el examen final era, bueno, la sumisión. A medida que el capitalismo se desarrolló, estas leyes se hicieron más sofisticadas. Fueron más allá de la simple brutalidad para regular los salarios, dictar las horas de trabajo y aplastar cualquier intento de los trabajadores de organizarse. Las primeras leyes de combinación, por ejemplo, hicieron ilegal que los trabajadores formaran sindicatos o negociaran colectivamente por mejores salarios o condiciones. La ley, que había sido utilizada para quitarles sus tierras, ahora estaba siendo utilizada para suprimir sus salarios y negarles cualquier poder en su nuevo rol como empleados. El sistema legal se convirtió en una herramienta crítica para asegurar que la recién creada clase trabajadora permaneciera barata, maleable y sin poder, afianzando la ventaja que la nueva clase capitalista había obtenido a través del acto inicial de despojo. ¿Cuál fue el gran resultado de todo este robo, violencia y coerción patrocinada por el Estado? Bueno, fue la creación de las dos grandes clases que definen la era capitalista moderna. Por un lado, tenemos la clase capitalista. Estos no eran solo los viejos señores feudales, aunque muchos de ellos hicieron la transición a este nuevo rol. Esta era una nueva especie de propietario. Su riqueza no solo provenía de poseer tierras, sino de poseer los medios de producción, el dinero, las materias primas, las fábricas, la maquinaria. La riqueza que acumularon al cercar tierras y del saqueo colonial que estaba ocurriendo al mismo tiempo, se convirtió en el bote inicial de oro, el capital, necesario para impulsar la producción industrial. Por otro lado, tenemos la formación de la clase trabajadora moderna, el proletariado. Este era un ejército de personas que, como hemos visto, habían sido despojadas sistemáticamente de todo, excepto de su propia piel y tendones. No poseían tierras, herramientas, ni capital. Eran trabajadores libres, pero su libertad era una broma cruel. Era la libertad de aceptar un trabajo en los términos del capitalista o de enfrentar la hambruna. Su supervivencia dependía ahora completamente de su capacidad para vender su fuerza de trabajo como una mercancía en el mercado. Esta división fundamental de la sociedad en dos campos opuestos fue el resultado directo de la acumulación primitiva. Esta división es el núcleo absoluto del sistema capitalista. Crea una relación basada no en el beneficio mutuo, sino en el conflicto inherente y la explotación. El objetivo del capitalista es maximizar las ganancias. ¿Cómo lo hacen? Obteniendo la mayor cantidad de trabajo posible de sus empleados por el salario más bajo posible. El objetivo del trabajador, por otro lado, es obtener el salario más alto posible por su trabajo y trabajar bajo las mejores condiciones posibles. Pueden ver inmediatamente el problema aquí. Sus intereses están fundamentalmente opuestos. Es un tira y afloja estructural que está integrado en los cimientos mismos del sistema. Esto no fue una evolución natural. Fue un orden social cuidadosamente construido. La acumulación primitiva fue el proceso que cavó el abismo entre estas dos clases. Concentró la riqueza y los medios de supervivencia en manos de una pequeña minoría, mientras que simultáneamente creaba una gran mayoría sin nada más que un salario para vivir. Es como un juego de póker, donde un jugador comienza con todas las fichas, y los otros jugadores tienen que pedirle fichas prestadas para poder jugar, y la única forma de pagar el préstamo es ayudar al primer jugador a ganar aún más fichas. El juego está trucado desde el principio, y este trucaje inicial y violento es lo que llamamos acumulación primitiva. Así que ahora todas las piezas están sobre el tablero. Tienes una pequeña clase de personas con una enorme pila de dinero en efectivo, el capital acumulado, y tienes una enorme clase de personas sin tierra y sin otra opción que trabajar por un salario, el proletariado,
¿Qué sucede cuando los juntas? Obtienes la revolución industrial. Este periodo de explosivo crecimiento tecnológico y económico no solo fue provocado por inventores ingeniosos como James Watt, que jugaba con máquinas de vapor en un cobertizo. Solo fue posible porque el terreno social había sido preparado por siglos de acumulación primitiva. Fue la miseria de muchos lo que proporcionó el combustible para el progreso de unos pocos. Piénsalo. ¿De dónde sacaron sus trabajadores los primeros dueños de fábricas? Los sacaron del campo, de los millones de campesinos que habían sido expulsados de sus tierras. Estas personas desesperadas acudieron en masa a las nuevas ciudades industriales, Manchester, Liverpool, Birmingham, en busca de cualquier trabajo que pudieran encontrar. Se convirtieron en la mano de obra barata y prescindible que llenó las fábricas textiles, las minas de carbón y las fundiciones de hierro. Sin esta enorme y fácilmente disponible reserva de mano de obra, el sistema fabril nunca podría haber despegado a tan gran escala. Los cercamientos no solo produjeron ovejas, produjeron la materia prima humana para la era industrial. ¿Y de dónde provino el capital para construir estas fábricas? Provino de los mismos procesos de despojo y saqueo de los que hemos estado hablando. La riqueza acumulada al cercar tierras comunales, del comercio de esclavos y de la colonización de otras partes del mundo fue el capital inicial para el capitalismo industrial. Fue esta inyección inicial de riqueza adquirida violentamente lo que permitió a la clase capitalista invertir en las nuevas tecnologías, construir la infraestructura y comprar las materias primas necesarias para la producción en masa. La máquina de vapor pudo haber sido el corazón tecnológico de la revolución, pero la acumulación primitiva fue la sangre que bombeó a través de sus venas. Este es el oscuro secreto en el corazón de la historia del progreso que a menudo nos cuentan. La increíble riqueza, las maravillas tecnológicas, el surgimiento de la sociedad moderna, todo se construyó sobre una base de profundo sufrimiento humano. El ciclo de producción capitalista, donde el capital se utiliza para contratar mano de obra para crear más capital, solo pudo comenzar una vez que ese capital inicial y esa fuerza laboral inicial se crearon por medios no capitalistas, por la fuerza, por el robo y por la ley. La revolución industrial no fue solo un logro técnico, fue la culminación de una larga y brutal transformación social que divorció a la mayoría de las personas de su independencia y las forzó a un nuevo tipo de servidumbre. El truco más poderoso que el capitalismo ha logrado es convencer al mundo de que es natural, que fue el resultado inevitable de la naturaleza humana, de nuestro deseo de comerciar, de poseer cosas, de mejorar nuestra posición. Que el sistema que tenemos hoy es simplemente el punto final de una evolución larga y orgánica. Pero la historia de la acumulación primitiva nos muestra que esto es una mentira. No hubo nada natural o pacífico en ello. No fue una evolución. Fue una revolución, impuesta desde arriba con fuego y espada. Fue la creación deliberada y forzada de un conjunto específico de condiciones sociales diseñadas para beneficiar a una clase específica de personas. Llamémoslo por su nombre. Fue un asalto histórico. La riqueza común del pueblo, mantenida en forma de tierra y derechos consuetudinarios, fue robada y privatizada. Sus medios de supervivencia independientes fueron destruidos. Luego fueron legalmente obligados a aceptar un nuevo papel como trabajadores asalariados. El sistema resultante de propiedad privada y trabajo asalariado fue entonces declarado como la forma natural y eficiente de organizar la sociedad. Es como si alguien te robara la cartera y luego escribiera un libro de economía explicando cómo su posesión de tu cartera es una asignación más eficiente de los recursos. Es un acto espectacular de manipulación mental a escala civilizatoria. Esta historia importa porque desmitifica los orígenes de la desigualdad que aún define nuestro mundo. La enorme brecha entre los ricos dueños del capital y el resto de nosotros no es resultado de que algunos sean más inteligentes o trabajen más duro. Sus raíces se encuentran en este acto fundamental de despojo. El campo de juego nunca fue justo, y nunca se pretendió que lo fuera. Las condiciones iniciales del capitalismo se establecieron a través de un proceso que fue fundamentalmente injusto, violento e ilegítimo. Y debido a que el sistema está diseñado para permitir que aquellos con capital acumulen aún más capital, esa injusticia inicial se ha ido acumulando durante siglos.
como una deuda que nunca podrá ser pagada. Al entender esto, podemos ver que las estructuras de nuestra economía no están grabadas en piedra. No son leyes de la física. Son el resultado de acciones humanas, de decisiones políticas y de luchas históricas. La idea de que la propiedad privada es un derecho sagrado e intocable se desmorona cuando te das cuenta de que, para la mayoría de la gente, el concepto moderno de propiedad privada comenzó con el robo de su propiedad colectiva. Reconocer esta historia no se trata de sentirse culpable o de señalar a los antepasados. Se trata de entender el código en el que está escrito nuestro sistema operativo social. Se trata de darse cuenta de que si se escribió una vez, se puede reescribir. Bueno, hemos establecido que la historia del origen del capitalismo es menos una película de Disney y más un drama histórico crudo y violento dirigido por Quentin Tarantino. Es una historia sombría de robo, coerción y la creación de pobreza masiva para alimentar el motor de riqueza de unos pocos. Entonces, ¿cuál es el punto de sacar todo esto a relucir? ¿Se supone que solo debemos sentirnos mal por ello y seguir adelante? No. Comprender esta historia es profundamente empoderador, porque nos da una nueva lente a través de la cual ver el presente y, lo que es más importante, el futuro. Nos dice que la forma en que son las cosas no es la forma en que tienen que ser. Si la separación de la gran mayoría de las personas de los medios de producción, la tierra, las herramientas, las fábricas, fue el acto fundacional del capitalismo, entonces, lógicamente se deduce que el camino hacia un futuro más justo y equitativo implica revertir esa separación. Si el problema comenzó con la privatización de lo que alguna vez fue común, quizás la solución radica en volver a hacer común lo que ahora es privado. Esto no es una fantasía salvaje y utópica. Es la conclusión lógica extraída de los hechos históricos. Sugiere un futuro en el que los medios para sostener la vida vuelvan a estar bajo control colectivo y democrático, en lugar de ser propiedad de una pequeña minoría para obtener ganancias privadas. No se trata de volver a ser campesinos del siglo XV. Ahora tenemos iPhones y medicina moderna, y eso es generalmente algo bueno. Se trata de avanzar hacia una nueva forma de propiedad colectiva que sea apropiada para el siglo XXI. Piensen en cosas como cooperativas, propiedad de los trabajadores, propiedad pública de servicios esenciales como la energía y el agua, y bienes comunes digitales donde la información y la tecnología se comparten para el beneficio de todos, no se acaparan para obtener ganancias. Se trata de imaginar una economía donde la inmensa capacidad productiva que hemos construido esté orientada a satisfacer las necesidades humanas y asegurar una vida digna para todos, no solo a generar rendimientos infinitos para los accionistas. La historia de la acumulación primitiva es una precuela brutal, pero no tiene que dictar la secuela. Nos muestra que cambios masivos y fundamentales en la forma en que se organiza la sociedad son posibles. Sucedieron antes y pueden volver a suceder. La primera vez fue una transición violenta impuesta por una minoría poderosa para crear un sistema de explotación. La próxima transición podría ser democrática, impulsada por la mayoría, para crear un sistema basado en la cooperación, la sostenibilidad y la prosperidad compartida. Comprender el nacimiento violento del capitalismo nos libera de la ilusión de que es un estado de cosas permanente o natural. Es simplemente un capítulo en la historia humana, y tenemos el poder de escribir el siguiente.